Las relaciones narcisistas no siempre terminan, pero cuando lo hacen suele terminar de dos formas. O te descarta la persona narcisista o escapas tú. Quien ha estado en una relación de estas características sabe qué se siente cuando uno es descartado. Vergüenza, humillación, sentirse ninguneado, poco valorado y en definitiva sentirse inadecuado y poco suficiente. Sin embargo, poco o nada se sabe cuando es la otra persona quien escapa del narcisista. Por eso en este vídeo vamos a ver desde una forma especulativa qué siente un narcisista cuando escapas. Pero antes, si eres nuevo o nueva en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. ¿Por qué he dicho antes de una forma especulativa? Bueno, pues porque aunque cada vez haya más estudios con respecto al narcisismo, no hay ninguno en concreto que se centre en este hecho, por lo que hablar de cómo se siente un narcisista en esta situación es meramente especulativo. Esto sería meramente un análisis descriptivo e hipotético de cómo se podría sentir un narcisista ante el escape de su víctima. En primer lugar, podría aparecer el desconcierto, y es que si los narcisistas se caracterizan por algo es por su deseo de hacer todo a su manera. En este sentido, desde el trabajo hasta las amistades o su pareja tienen que terminar actuando y respondiendo como ellos desean. Como sabes, hay teorías que hablan de que el origen del narcisismo en una persona se debe a un trauma de la infancia, lo que hace que esta forma de actuar cristalice en forma de narcisismo como un mecanismo de defensa. Sin embargo, no todas las personas que desarrollan este estilo de personalidad han sufrido un trauma a temprana edad, por lo que también puede darse por otros factores. El caso es que haya habido un trauma o no, una persona con altos niveles de narcisismo tiende a normalizar el abuso que comete contra los demás y justifica y racionaliza esta forma de actuar. Pero esto no solo queda ahí, sino que espera que la víctima también justifique, normalice y racionalice este abuso. Al final parece que el narcisista tenga la expectativa de que la víctima entiende por todo lo que está pasando, de que en el fondo sabe que si le maltrata o es por su bien, o es por su trabajo, o es por su trauma de la infancia, o por lo que sea. Y en general espera que la otra persona compre y entienda todas estas racionalizaciones. A ver, esto no solo le pasa al narcisista, nos pasa a todos, no con el maltrato en concreto, pero en general sí que esperamos cierta validación emocional de los demás. Sin embargo, en el caso de los narcisistas, parece que quieran que aceptes todo lo que te cae encima sin rechistar. Esto hace que si la víctima decide escaparse, el narcisista pueda sentir desconcierto, se sentirá confundido porque él o ella esperaba que estuvieses ahí y aguantases lo indecible sin rechistar y sin decir nada. Que, como he dicho antes, entendieras o racionalizaras las mismas racionalizaciones que se hacen ellos. Y este escape por parte de la víctima les puede pillar muy desprevenidos a los narcisistas, ya que ellos esperaban que, pese al abuso, tú fueses a estar ahí. De hecho, muchos tienen una hoja de ruta marcada para vosotros y no entienden el porqué de este movimiento tuyo. Aquí podríamos observar esa falta de empatía de la que tantos hacen gala, y es que no saben leer las emociones de los demás. Piensan que sí, que conectan, pero en realidad no es así. Y aquí muchos me podréis hablar de la empatía cognitiva, ya sabes, aquella por la cual, aunque no te sientas mal por otra persona, puedes leer o comprender sus sentimientos. Y es verdad que muchos la tienen, de hecho la mayoría. Sin embargo, esta se ve nublada por los sentimientos de grandeza y el sentido de derecho que muchos de ellos presentan. Por lo que, aunque muchos te puedan entender a nivel racional, su nivel de grandeza y de creer que están por encima de los demás les nubla este sentido crítico. Por eso muchos de ellos se pueden llevar la sorpresa de que al final su víctima escape. Tal vez se pregunten que cómo es posible que alguien como tú haya decidido alejarse de alguien tan magnífico y maravilloso como él o ella. En segundo lugar, pueden quedarse tranquilos porque en algunas ocasiones los narcisistas incitan a la otra persona a dar el paso. ¿Y por qué no quieren ser ellos los que te descarten? Esto puede pasar por múltiples causas. Algunos ya llaman a esto descarte encubierto. Y es que puede ser que seas una fuente de suplemento principal para ellos y aunque no quieran estar contigo, no quieren prescindir de ti hasta que hayan encontrado otra fuente principal. Otro motivo sería porque al ser abandonado ellos adquieren algo así como un estatus de víctima a ojos de los demás, lo que le ayudará a iniciar y fomentar una campaña de difamación en contra tuya después. Como sabes, las apariencias para alguien con alto grado de narcisismo son fundamentales. Por tanto, el dejar a otra persona puede no entrar dentro de esa imagen mitificada de ellos mismos. Además, el ser dejados les confiere un halo de victimismo que pueden usar a su favor para conseguir precisamente favores secundarios. Por todo
ello, aunque la relación haga aguas y ellos tengan la mayor parte de la responsabilidad en eso, preferirán que seas tú quien abandone la relación. Y otra razón por la que se pueden quedar tranquilos es porque ya tenían a una tercera persona, lo que pasa es que no se atrevían a dar el paso. Por todas estas razones, el narcisista puede sentirse tranquilo o aliviado cuando la otra persona abandone la relación. En tercer lugar, pueden sentir ira o enojo ante esta situación. Los narcisistas a menudo tienen dificultades para aceptar el rechazo o la pérdida de su ministro narcisista. Como sabes, ellos necesitan admiración constante y el perder esto es un problema para ellos. Y cuando digo constante, es constante. Pareciera que no pueden pasar un día sin alguien al lado que les diga lo maravillosos que son, por lo que tu abandono se interpreta rápidamente como una interrupción en ese suministro diario y una dura carga para ellos. Es como si de repente te quedases sin luz, sin agua o sin comida. Rápidamente lo notarías. Por este motivo muchos de ellos pueden experimentar altos niveles de ira y de rabia, no solo por haberles interrumpido ese suministro, sino por haberte atrevido a dejarles. Esta idea, por muy egocéntrica e incluso peliculera que pueda parecer, les pasa por la cabeza a muchos de ellos. Por lo que si luego vuelves, porque ya sabemos que este tipo de relaciones son muy complejas y de media se vuelve de entre 7 a 8 veces, es muy habitual que te castiguen por haberte atrevido a dejarles. Puede que incluso algunos te lo digan y te verbalicen esta frase o una muy parecida tal cual directamente, y luego te apliquen el consiguiente castigo que ellos creen que mereces. Su idea de grandiosidad va tan lejos que literalmente piensan que ellos son el tipo de persona que no pueden ser dejadas. Esta idea va a desencadenar todo lo comentado anteriormente. En tercer lugar, puede que te echen de menos. Y bueno, vamos a aclarar bien este punto porque no quiero ser ni vago ni ambiguo, sobre todo aquí. ¿Un narcisista puede echarte de menos? Sí. ¿Cómo te echa de menos? Esa es la siguiente pregunta que habría que hacerse. Normalmente las personas con altos niveles de narcisismo están muy centradas en ellos mismos, son muy egoístas y muy ególatras en sus relaciones cercanas, y tienden a manipular a los demás, convirtiendo a esas personas cercanas en verdaderas víctimas de abuso psicológico. Por todo ello, si un narcisista te echa de menos, lo más seguro es que eche de menos ese suplemento que obtenía de ti, suplemento en forma de admiración, atención y sumisión. Probablemente no vayan a echar de menos el que tú fueses una persona comprometida, sincera y demás, sino seguramente tus explosiones de celos, que te quedases hasta tarde pensando en si van a volver a casa o no, y todo ese tipo de cosas. Y es que a los narcisistas les encanta recibir suplemento, pero sobre todo del negativo, porque es el que mejor les hace sentir, como más en control. Por todo ello, sí, puede que te echen de menos, pero de aquella manera. En cuarto lugar, puede que cuando escapes, entonces actúen como tú has estado esperando que actuasen desde el comienzo de la relación. Y es que en este punto muchos narcisistas pueden iniciar la segunda o 12ª fase de love bombing. Recuerda que el trato con un narcisista suele ser cíclico, con subidas y bajadas muy pronunciadas y un descarte al final, aunque muchas veces esto no termina aquí y suele haber una cuarta fase que es el hoovering o absorción. Este punto consiste básicamente en una fase de love bombing reciclada y concentrada, y es que no usará ni la misma cantidad de tiempo ni las mismas energías que usó al principio para conquistarte, sino que las veces posteriores serán un poco más rápidas. Puede que cuando te escapes, él o ella vuelva diciéndote las palabras exactas que necesitabas oír, y es en este punto como, al contrario de lo que tú pensabas, sí que pueden pedir disculpas o hacer algún gesto de arrepentimiento. Curiosamente, mientras estabas ahí, eran incapaces de hacerlo. Esto quiere decir que si una persona rompe una relación del tipo que sea y vuelve con una disculpa sincera, ¿no haya que creerla? No, por supuesto que no quiere decir eso. Las disculpas a veces se sienten como un bálsamo a las heridas que podemos sentir al relacionarnos con alguien y al tener desencuentros. Y esto nos pasa a todos, el equivocarnos y pedir perdón o el recibir disculpas. Sin embargo, curiosamente, los narcisistas son muy dados a disculparse en estos puntos de inflexión. Aunque para ti sea un punto de inflexión y pienses que no va a volver a ocurrir y vuelves a confiar en esa persona, para ellos es solo una piedra en el zapato y ya está. Ellos tienen su punto de vista del cual pueden prescindir unos días o unas semanas aparentemente, hasta que vuelvas al redil. Por eso es muy habitual que se den esta fase de hoovering en forma de pequeñas fases de idealización. Una vez que vuelvas a caer en la trampa, ellos volverán a ser como antes. Este ciclo puede repetirse hasta la extenuación, y es que es muy común que hasta las víctimas se acostumbren a esta montaña rusa de emociones y lo den como algo normal. Y aquí no me estaría refiriendo, por supuesto, a las situaciones que se dan normalmente en la vida de una pareja con sus idas y venidas, sino al ciclo de abuso narcisista. Sé que puede confundirse porque parece que es lo mismo, pero en realidad no lo es. En el ciclo de abuso verdaderamente se dan fases de devaluación donde
donde la víctima es insultada, humillada y maltratada, dando paso después a fases donde parece que no haya pasado nada, al menos para el narcisista, claro. Y cuando la cosa vuelve a la normalidad, no es que vuelva a la normalidad, sino que será entonces cuando al narcisista se le ocurrirá hacer viajes, comprar cosas caras a su pareja, provocando un estado de confusión muy grande en la víctima. Por lo que no es que haya algún bache y después se vuelva a la normalidad, como puede ser en otro tipo de relaciones, sino que van a ser subidas y bajadas normalmente muy pronunciadas. Aunque también tenemos el maltrato sutil que se da con los narcisistas más encubiertos. Sin embargo, el estado de confusión en la víctima suele estar siempre presente. En quinto lugar, vemos cómo su ego puede sentirse muy resentido y herido. Y aquí voy a hacer un inciso, porque evidentemente una ruptura de una relación del tipo que sea nos duele a todos, a la vez que nuestros egos se resienten. Sin embargo, como estamos hablando de narcisistas, este aspecto va a ser muy particular porque habitualmente suele tener un ego muy frágil, por lo que detrás de la máscara de suficiencia y de saber hacer que a veces muestran, son personas realmente inseguras y con un ego muy quebradizo. Cualquier cosa, por pequeña que sea, hace que ese ego, que ya está bastante herido de por sí, salte y explote. Por lo que una situación así, como la ruptura de una relación o tu abandono de esta, puede hacer muchísimo daño. Por supuesto, es muy difícil que un narcisista te confiese esto, que está dolido o herido. Eso sí, podremos ver grandes explosiones de ira, proyecciones o ninguneo y desprecio, pero normalmente nunca te confesarán verbalmente que están heridos. En sexto lugar, si te has escapado y no quieren volver contigo o se sienten traicionados y amenazados por este hecho, pueden iniciar una campaña de difamación. Puede que muchos ya la tuvieran iniciada y la retoman o redoblan sus esfuerzos en ella cuando tú te marchas. Sin embargo, otros puede que la inicien en ese momento, y es que ya sabes lo que dicen, la mejor defensa es un buen ataque. Por eso, antes de que tú les desenmascares o comentes siquiera con alguien lo sucedido, ellos ya habrán dado su versión de la historia. Normalmente no suelen dejar bien a sus víctimas y las tachan de locas, de desagradecidas, de inestables o de cualquier otro rasgo negativo, para que cuando tú hables con alguien ya haya por ahí rumores circulando de ti. La campaña de difamación normalmente lo hacen como un último acto de venganza por el cual intentan destruir a su víctima, aunque ya no tengan relación con ella. Esto puede suceder en todos los estratos de la sociedad, no es infrecuente verlo, como el famoso caso de Amber Heard y Johnny Depp, en el cual se demostró que ella había difamado a su expareja, aunque también se sentenció que un antiguo abogado del actor la había difamado a ella. No estoy diciendo que en este caso uno sea narcisista o el otro, simplemente lo comento para que nos demos cuenta de que esto es más habitual de lo que pensamos y sucede en todos los estratos sociales, sobre todo cuando hay una reputación por destruir. En séptimo lugar, pueden iniciar inmediatamente una relación sentimental con otra persona. No es que todos los narcisistas sean infieles, pero muchos de ellos sí que lo son. Y cuando no lo son, por lo menos van preparando el camino con otras personas. Normalmente son aquellas personas con las que triangulan a sus víctimas para provocar celos y disputas. Por eso, cuando no han tenido una relación paralela propiamente dicha, sí que han allanado el camino flirteando con terceras personas o incluso estando en redes sociales para conocer nuevas parejas. Y es que, aunque pueda parecer sorprendente, su necesidad de admiración y atención normalmente no termina con su fuente principal, por lo que suelen tener una especie de harén o personas en reserva por si las cosas salen mal con la fuente principal. Y no solo eso, sino que mientras tanto van cosechando atención y admiración de ellas también. Por tanto, si sucede que la víctima termina por escaparse, inmediatamente contactan con estas personas. Esto, por supuesto, no quiere decir que alguien que haga esto sea narcisista. Muchas veces las personas pasan por un duelo antes de terminar la relación, o lo han iniciado tiempo atrás. Sin embargo, esto no es exactamente lo que pasa cuando una persona presenta alto grado de narcisismo. En estos casos, puede que la relación se tambalee y termine en gran parte por su responsabilidad, y en lugar de aceptar que se ha equivocado, disculparse o intentar resolverlo, pasa a otra relación como quien pasa la página de un libro. Por lo que todo esto puede ocurrir cuando una persona escapa de una relación narcisista. Por cierto, ¿consideras que estabas en una relación narcisista? ¿Te has identificado con algún punto? ¿Qué hiciste? ¿Te descartó o escapaste? Por favor, escribe abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.